Ahora nos acompaña en el estudio Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, para conversar sobre las violaciones a los derechos humanos de los presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega. Muchas gracias, Pablo, por estar con Gracias, nosotros aquí en esta noche. gracias. Pablo, esta tarde fueron declarados culpables nuevamente 5 jóvenes que habían sido detenidos de forma ilegal. Entre las acusaciones también estaba la de terrorismo. En estos juicios se han dado hemos visto hasta 24 años de cárcel a gente que estuvo, por ejemplo, participando en los tranques o en las manifestaciones. ¿Cuál es la valoración que ustedes hacen de la CPDH, de este tipo de juicios y de la valoración también de estos 24 años, por ejemplo, que se le han puesto de cárceles a algunas personas? Mira, lamentable porque es una forma de decirle a los ciudadanos no tienen derecho a protestar. Recordemos que estos jóvenes son líderes de la gente que se tiró a las calles a protestar, sobre todo del segmento estudiantil, como es una canción que mucho me gusta, Los Libros Pensantes. Entonces estamos hablando de Hansel, de Kevin y otros jóvenes que uno de ellos tenía medidas de protección Medidas por la cautelares. CIDH, sí. Entonces eso significa que el Estado estaba obligado a darle protección, más bien en vez de perseguirlo. ¿Qué consecuencias tiene, perdón que lo interrumpe, el hecho de que apresen, juzguen a alguien que tiene medidas cautelares? Pues las consecuencias son las que estamos viendo, como por ejemplo sanciones a Nicaragua. Estamos en una situación, Nicaragua en este momento está en una situación como si fuera una isla. El mundo entero ve con horror lo que está haciendo el gobierno de Nicaragua, como el desprecio hacia el orden internacional, a la Comisión, a la OEA, a la ONU. Entonces, esto está conllevando, además de una vulneración, o sea, no están viendo como si estuviéramos no sé, en un país de África. Y por otro lado, pasa de que esto tendrá consecuencias negativas en el aspecto económico, además de lo que está pasando, pues, y nos están aislando pues creo que tendremos consecuencias apocalípticas, sobre todo en el aspecto económico. ¿Qué papel, cómo usted cataloga o cómo catalogan ustedes desde la CPDH el rol que están jugando los jueces en estos casos? Triste, pobre, indigno, carente de ética. ¿Por qué? Porque recordemos que ellos son profesionales formados para ser garantes, sobre todo, y respeto a los derechos de los ciudadanos. Pues son ciudadanos que deberían de tener como principal herramienta de trabajo el respeto a la ley, el respeto a la constitución política y a todo el ordenamiento jurídico que nos rige a los nicaragüenses. Y estamos hablando de funcionarios públicos que la ley no tiene importancia para ellos. Pareciera que estoy exagerando, pero no es así. Te diré, como por ejemplo suceden cosas tan terribles como el que se le vulnera el derecho a no ser detenido más allá de las 48 horas y cuando nuestros abogados o los demás abogados le argumentan eso al juez con la Constitución y demás cuerpos normativos, dicen que ese no es su problema, siendo que la Constitución les obliga a ellos a ser garante de los derechos tanto de las víctimas como de los acusados, pues, y estos derechos estamos hablando, reitero, de ser puestos a la orden de juez competente en las 48 horas. Y nosotros llevamos casos donde el judicial le dice a nuestros abogados que no importa que en el expediente no role un acta de detención, puesto que el ciudadano tenía derecho a hacer un recurso de exhibición personal y si no lo hizo o no obtuvo resultado no es culpa de él. O sea, hasta esos límites hemos llegado. O sea, las garantías del ciudadano indiciado no tienen importancia. Pues ahí solo tiene importancia la orientación
¿verdad? Lo orientado. En ese sentido, Pablo, la mayoría de los detenidos han sido personas que estaban en manifestaciones, Sí. que protestaron o que estaban en sus casas y que se les han señalado de participar, como decíamos anteriormente, por ejemplo, en las barricadas, en los tranques que se alzaron como forma de protesta. En Nicaragua, el gobierno, sin embargo, dice que aquí no hay detenciones ilegales. ¿Qué opinan ustedes de esta posición del gobierno frente a organismos y gobiernos internacionales? Mira, en principio está sucediendo algo que es una puñalada mortal a la democracia, y es que se ha criminalizado la protesta. Desde el momento que vos pensás diferente y materializás ese pensamiento, sos alguien sujeto de persecución. Eso es grave. Eso es grave porque no está robotizando a los ciudadanos, por un lado. Y por otro lado, las 48 horas. Eso es constitucional. Eso es constitucional. Eso no solo puede ser tutelado por los judiciales si se hubiese dado una reforma. Es una constante que está pasando algo. Ya los ciudadanos, los familiares de ciudadanos detenidos ante los portones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote, y preguntan por sus familiares y les dice, esperen las 72 horas, que esas son, eso es lo que lleva el proceso investigativo. No es cierto, son 48 horas. Por eso nosotros decimos siempre que pareciera que las autoridades, sobre todo la Dirección de Auxilio Judicial, es otro país, tiene otra legislación, se rige bajo otras normas jurídicas, ¿verdad? Y diferente a lo que está plasmado en el marco normativo que nos rige a todo, que es la Constitución política. A esos extremos hemos llegado en este país, pues. Ahora, ¿no les parece a ustedes como defensores de derechos humanos el hecho sospechoso, el hecho de que cuando la gente va en estas manifestaciones, los policías, incluso a veces hasta parapolicías, saben a quién detener? Como decimos popularmente, ya lo tienen fichado. ¿Se trata esto de un trabajo de inteligencia que se le está haciendo en contra de la ciudadanía? Mira, es que desde hace muchos años aquí, los ciudadanos nicaragüenses estamos siendo, como se dice popularmente, espiados. En los barrios están las organizaciones de barrio, las estructuras del frente que nos vigilan. Igual que sucedió en los años 80 con OCDS. Nosotros yo personalmente he recibido denuncias de ex CPC que me llevan hasta mapas. Tienen mapas donde tienen por tu domicilio y le ponen al ciudadano neutro una 0, al que según ellos es liberal una L, y al ciudadano que es Danielita o Sandinista una S. Así estamos en nuestros barrios, por un lado. Por otro lado, las instituciones de inteligencia de la policía. Eso es claro que han aumentado su operatividad. Estamos hablando que vigilan a los ciudadanos, a cada uno de los ciudadanos que ya tienen, entendemos que en la policía ya existen hasta organigramas, donde ellos tienen a los ciudadanos que están sujetos de investigación y quien dirige, quien organiza, quien convoca, quien asiste, y que incluso nosotros sabemos también que incluso le dan continuidad o vigilancia a los perfiles de los ciudadanos. Esto es espionaje, entonces. Por supuesto, y eso es violatorio a la Constitución y es un delito según nuestro Código Penal. Pero la verdad que, como decimos, y estamos sumamente preocupados porque pareciera que estamos en el reino o en el país de la sinrazón. Las personas que deberían de estar siendo procesadas no existen procesos y tienen patente de corso para hacer cualquier cosa, y los ciudadanos que solo hacen uso de sus derechos constitucionales están siendo criminalizados, perseguidos, hostigados, asediados. Te pondré un ejemplo. Ahora temprano en la mañana estaban en nuestras oficinas doña Coquito y doña Flor. O sea, estamos hablando de dos personas de la tercera edad que no son incapaces de hacerle daño a nadie y fueron detenidas, están siendo asediadas, están siendo amenazadas, siendo que pertenecen al segmento vulnerable de nuestra población que deberían de tener una protección especial. ¿Ustedes creen, porque lo mencionaba hace poco, de que desde el Estado también se está en este espionaje que se ha montado contra los ciudadanos, vigilando a la gente a través de sus redes sociales, lo que expresa en sus redes sociales? Porque vimos un caso muy particular que fue el de muchacho Denis, que fue encontrado con disparos en medicina legal y él en su perfil de Facebook había expresado su repudio al régimen. Te lo voy a decir de esta manera. Hace como 3 años nosotros tuvimos una reunión en el tercer piso de Plaza del Sol, funcionarios nuestros encabezados por don Marcos,
Y recuerdo que estaba en el entonces comisionado general Pablo Emilio Ábalos. Y él nos dijo, nosotros incluso ingresamos y le damos seguimiento a las publicaciones de Facebook. Él nos lo dijo, ¿verdad? Y sabemos lo que se está publicando. Él nos lo dijo. Y entonces, y a confesión de parte, relevo de prueba. Entonces él nos dijo eso y los hechos están confirmando esa situación. Es claro de que a este joven Madrid se le dio seguimiento, ¿verdad? Y él había publicado que estaba siendo amenazado. Él había publicado y señaló quiénes podrían ser sus verdugos si le sucedía algo. Él acusó específicamente al encargado del CPC en su cuadra. Por eso, entonces estamos ante hechos que simplemente valoras y te das cuenta cómo están las cosas en nuestro país, pues, y situaciones como la que te relato. Pues. El gobierno afirma que en el país solo hay 204 presos políticos. Ellos no los llaman presos políticos, dicen que en Nicaragua no hay presos políticos, hay detenidos por actos de terrorismo, como los han calificado desde el Ejecutivo. Sea como sea, 204 ya es bastante para un periodo tan corto de tiempo como los 6 meses que se van a cumplir la próxima semana. ¿Ustedes cuántas personas han podido constatar que han sido detenidas en el marco de la protesta? Mira, nosotros la última cifra que teníamos eran de 400, pero eso es fluctuante. Estamos hablando que ciudadanos son detenidos, algunos son puestos en libertad, otros están judicializados, y nuevos ciudadanos que son detenidos. Por ejemplo, este fin de semana sucedió lo mismo. Nosotros hemos recibido reportes como, por ejemplo, de la isla de Ometepe fueron detenidos ciudadanos, Rivas fueron detenidos ciudadanos, Monimbó, Masaya, y vía telefónica, pues hemos recibido reportes. Hoy estuvo en nuestras oficinas la esposa de un abogado que antes fue policía, y me decía ella hoy temprano que un oficial de apellido Casco, un subcomisionado de apellido Casco, que es de auxilio judicial de León, hace algunos días se le había acercado a su marido, que es abogado y notario, y le dijo, bueno, vos sos un ex policía y publicas muchas cosas en redes sociales, ¿verdad? Y él se sintió que eso era una amenaza. Y en efecto, me decía su esposa que él como abogado hacía análisis jurídico del contexto, y por supuesto era un análisis crítico, y ese es su derecho. Y él no estaba violentando ninguna norma al hacer eso. Dice que ella le dijo al oficial, mira, le dice, pero él no está aquí por haber cometido delito. No, ese no es ningún delincuente. Pero en el teléfono dice, es un arma poderosa, y él sabía lo que tenía. O sea, él fue claro en decirle, no está detenido por ser delincuente, sino por opinar diferente. Eso se le dijo en otras palabras. Pablo, nos queda muy poco tiempo, pero ¿cómo califican ustedes desde la CPDH estos procesos, estos juicios? ¿Son juicios apegados a derecho? Por supuesto que no. Lamentable, te reitero, lamentable, porque está vulnerando el poco Estado de Derecho que quedaba. Pues ahora estamos obteniendo información, se está publicando que la UAT entra al juego político, y eso significa que podría perseguir a personas que simplemente están haciendo una labor de desarrollo o de fortalecimiento democrático o educando en democracia, y podría ser perseguido por lavado de dinero, sabe Dios. Pues entonces otra instancia que se suma más a la otra instancia que han venido persiguiendo ciudadanos por pensar diferente, por hacer uso de sus derechos constitucionales. Se lo pregunto porque si hay aquí un cambio de régimen, si cae el régimen de Daniel Ortega, hay una transición, ¿qué pasa con estos juicios? ¿Qué pasa con estos presos que han sido condenados? Mira, aquí tiene que revisarse todo eso. Incluso tienen que revisarse, y por supuesto, por ser basados y hechos sobre nulidades, tienen que ser declarados nulos de plano, y esa revisión debe ser ágil dado el contexto en que se dio esta barbarie.
y por supuesto debe perseguirse a quienes en realidad han cometido delitos al hacer estos tipos de procesos violando la Constitución, las leyes y los derechos humanos ciudadanos, la verdad. Y nosotros estaremos ahí haciendo lo que hemos hecho durante los casi 45 años de existencia. No nos cansamos en decir situaciones reales como esta. Nosotros defendimos a funcionarios sandinistas que en los años 70 andaban en la clandestinidad. Y los que estaban en ese gobierno en ese momento, que eran los somocistas, nos atacaron. Y de ahí nosotros, cuando triunfó la revolución y los funcionarios sandinistas tomaron el poder, atacaron y violaron derechos humanos de somocistas, y nosotros defendimos los derechos humanos de quienes nos atacaron. Nosotros seguiremos viendo de que se respete la ley y el Estado de Derecho y los derechos humanos en Nicaragua. Muchas gracias, Pablo Cuevas, por estar con nosotros aquí en esta noche.